Perdemos muchísimo tiempo y dinero corrigiendo errores de novatos que hemos cometido en algún momento de nuestra vida, por distintas razones. Hoy voy a ponerte ejemplos concretos y voy a explicarte algunas soluciones que podemos aplicar para recuperar ese tiempo y ese dinero. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima, comenzamos. Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Productividad Máxima. Recuerda visitar mi página web borjagirón.com, donde puedes seguir aprendiendo y accediendo a todos mis contenidos completamente gratis. Como digo, hoy voy a hablarte sobre por qué perdemos mucho tiempo y de hecho te voy a poner ejemplos que me pasan a mí. El primer ejemplo es el tema de podcast duplicados. No sé si tienes algún podcast, pero si lo tienes, posiblemente te hayas visto en esta situación e incluso el hecho de que yo tengo 8 podcasts y que los tengo en distintas plataformas y es algo que estoy tratando de solucionar. El primer punto de podcast duplicados es que en ocasiones, tanto en Spotify como en Google Podcast, pues son algunas herramientas que buscan los podcasts, si tienes podcast, como digo, este es un ejemplo más, y que lo indexan, lo añaden y luego pues pueden coger otra fuente, puede ser Spreaker o puede ser otra fuente, y también lo añaden porque está en 2 sitios distintos. Son como fallos de funcionamiento que en ocasiones puede haber, tanto problemas tecnológicos o técnicos por nuestra parte, que hayamos configurado algo mal, como problemas de estas plataformas que no son capaces de revisar si realmente ese podcast ya está publicado o si realmente ese podcast es el más actualizado, que esto también veo muchos podcasts que cambian el feed, cambian el nombre, cambian la URL y no se actualizan nunca más. Y a lo mejor ese podcast sigue actualizándose, sigue habiendo contenido, pero en esa plataforma específica que ha cogido la fuente de cualquier sitio, pues no se actualiza y mucha gente, muchos seguidores pueden pensar, o suscriptores incluso, que ya no se está actualizando. Por tanto, si tienes un podcast, esta puede ser una de tus mayores pérdidas de tiempo, dinero y de oyentes. Con respecto a mis podcasts, yo hago muchos experimentos, pero esto también tiene sus consecuencias. El hecho de probar muchas cosas o incluso cuando empiezas algo por ser novato, pues vas probando y yo tengo varios podcasts en Anchor, en la plataforma de Anchor.fm que compró Spotify, tengo varios podcasts en iVoox y tengo varios podcasts en Spreaker. Hago muchas pruebas y luego pues hago algunos tutoriales. Explico a los alumnos de mis cursos, que recuerda en triunfacontublog.com tienes acceso a todos mis cursos, incluido el curso de podcast, y son gratis completamente. Entonces, pues hago varias pruebas, tengo que probar muchas herramientas para luego validar y ver cuál puede ajustarse mejor a las necesidades de cada persona. Si es una empresa, si es alguien que no quiere gastarse dinero, si es alguien que ya se dedica a esto y quiere hacerlo más profesional. Entonces, por eso tengo que probar muchas plataformas o en algún momento determinado, pero luego implica que pueda haber problemas como este tipo de problemas de contenido duplicado o incluso de no ser lo más productivo posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo con Spreaker, es la plataforma que estoy grabando, incluso con Spreaker Studio, estoy grabándolo como en live, en directo, donde tengo aquí unos botones y puedo ponerte un patrocinador, puedo ponerte una musiquita, puedo ponerte un beep como este o como este. Y esto lo estoy grabando en directo, estoy grabándolo directamente ahora mismo y tengo aquí unos botones o audios que he prepuesto aquí antes para hacer clic y que no tenga que editarlo posteriormente. Porque el nuevo formato que estoy haciendo ahora con mis podcasts quiero hacer esto y básicamente es la única herramienta que he encontrado. Y además, con esto, si tuviera todos mis podcasts en Spreaker, por ejemplo, que es algo que seguramente acabe haciendo este año, pues podría ser más productivo. ¿Por qué? Porque grabo todos los podcasts aquí y desde la misma herramienta puedo ya directamente subirlos y programarlos. Sin embargo, como tengo algunos, de hecho el podcast de Instagram es el único que tengo en Spreaker, el resto los grabo aquí, genera el MP3, tengo que abrir la sesión en Anchor con un usuario, cerrarla, abrir con el otro, cerrarla, abrir con el otro, cerrarla, entrar en iVoox, subirlos, programarlos, etcétera, cuando podría hacerlo todo desde un mismo sitio. Y esto en muchas ocasiones nos pasa.
También, otro ejemplo, con hostings. Mis hostings, he probado muchos hostings, Professional Hosting, SiteGround, Web Empresa, Hostinger, bueno, muchísimos. Y ahora lo que estoy haciendo es migrar todo a Hostinger. He hablado sobre ello en el podcast Marketing Digital y también en el podcast Los Últimos Días, y también es otra de las fuentes por las que pierdes tiempo por no haber elegido un buen hosting en un momento o hacer muchas pruebas, como es mi caso. Y luego implica que no sabes muy bien cuánto dinero estás gastando, porque también usaba Aruba en un momento, tengo varios dominios comprados en Namecheap, en Aruba, en distintos sitios, incluso pues con errores, porque yo en un inicio hace 15, 20 años compraba los dominios con el hosting y pensaba que esa era la mejor forma, un dominio con un hosting, un dominio con un hosting, cuando realmente con un único hosting, con un único disco duro virtual que compras o que alquilas, es suficiente, y luego puedes ir instalando varios WordPress en ese hosting y redirigir lo que es el nombre de dominio a ese hosting. Con eso no gastaría tanto dinero, pero bueno, son de nuevo errores de novatos que vamos arrastrando y que ahora, durante este final de año de 2020, 2021 y 2022, estoy migrando mis más de 40 páginas web y dominios a un único sitio, porque además estoy ahorrando mucho más dinero. Entonces es algo muy, muy importante. Más cosas, temas de facturación, pues se cometen errores tanto por distintas plataformas. Yo utilizo Cuaderno, que se sincroniza PayPal y Stripe, entonces cada vez que alguien me hace un pago a través de tarjeta de crédito o a través de PayPal, pues directamente se sincroniza y se crean las facturas y yo me olvido del proceso. Pero obviamente hay algunas ocasiones, como por ejemplo en este caso, de hecho estoy hablando con soporte, habría que cambiar los nombres de usuarios de las personas cuando hacen un pago en PayPal para que no se cambie luego en Cuaderno el nombre del cliente, la dirección y el resto está bien, pero se cambia porque sincroniza con los datos. Entonces hay distintos problemas que algunas aplicaciones generan ya de por sí, que habría que corregir, que muchas veces nosotros no podemos controlar y tendríamos que o validar o hablar con el equipo de soporte, lo cual implica también un tiempo, el tiempo es dinero, o buscar otra alternativa para hacerlo funcionar, o otra plataforma como Holded, etc. Pero a lo mejor también esta plataforma tiene este problema, entonces muchas veces habría que o hablar con soporte, ver cómo funciona realmente y ver si hay alguna otra solución. O incluso, otro ejemplo, para el tema de emails. Seguramente recibas muchos emails en spam o muchos emails que no te interesan y que tengas que revisarlos, eliminarlos, lo cual hace que por no tener una buena gestión, por no eliminar o filtrar bien, crear filtros, por ejemplo, hemos hablado sobre ello en otro episodio de este podcast, pues pierdas tiempo leyéndolos, dejarlos en leídos o eliminándolos. Por tanto, no te suscribas a más, dedica un día entero a lo mejor, o unas horas o un tiempo adecuado, dependiendo del número de emails que recibas, para hacer esos filtros, para eliminar suscripciones que ya no necesites o para redirigir a ciertas carpetas y consultarlos de una forma más efectiva. Estos son como pequeños gastos hormiga que se van acumulando y en el tiempo, también en el dinero, obviamente, pero que al final hace que perdamos mucho tiempo y no seamos muy, muy productivos cuando realmente si le dedicáramos a lo mejor unos días o un tiempo, el tiempo que sea, como yo los hostings llevo ya más de un mes revisando, hablando con soporte. De hecho ahora me he cambiado a un hosting cloud para poder migrar las más de 40 páginas web que tengo, los dominios los estoy migrando y ahora estoy pagando, o he pagado más porque estoy comprando por 4 años el hosting, pero a la larga pues el objetivo es ahorrar bastante dinero. A lo mejor este primer año no, pero luego el siguiente año ya no tengo que pagar, el segundo tampoco, el tercero tampoco, porque ya he hecho esta inversión inicial, por lo menos con Hostinger, que ya sabes, bueno, ahora luego lo pongo de hecho como patrocinador para que escuches realmente los hosting o el hosting que yo estoy utilizando ahora, al que estoy migrando todas mis páginas web, pero para que lo tengas como idea, que busques, a lo mejor si no tienes una web todavía, o no tienes un podcast, o no facturas, no pasa nada, pero busca esas tareas o esas funciones que haces en tu día a día y que te hacen perder tiempo porque lo iniciaste cuando a lo mejor eras novato, estabas empezando o incluso te has dado después cuenta
que hay un mejor sistema o que ha salido una herramienta mucho mejor. Entonces, cuando hablamos con soporte, tiempos de espera para hacer pagos también hay que tenerlos muy en cuenta por la mala usabilidad, porque hay fallos. De hecho, comprando o si estás pensando en comprar criptomonedas, a la hora de comprar o descargarte la aplicación, por ejemplo Coinbase o alguna de estas o Crypto, hay algunas que desde el móvil te piden que envíes tu DNI, una fotocopia, una foto o lo que sea, y que te mandan un número de verificación a través de SMS. Te sales a la opción de mensajes y al volver se ha cerrado la sesión y tienes que empezar de nuevo. Entonces es como no tiene sentido y te obligan a empezar el proceso de nuevo, a lo mejor acordarte o en cuanto te sale la notificación arriba apuntarlo rápido o usar el ordenador para tener ese soporte, recibirlo en el móvil y que no se vaya la sesión. Este tipo de cosas solo se aprenden o solo se descubren muchas veces cuando lo estás haciendo o si alguien te recomienda cómo hacerlo paso a paso, que lo está haciendo en vivo. Entonces, muchas veces es necesario revisar o hablar con un experto, con alguien que haya pasado por esos puntos para no perder tanto tiempo. Si estás pensando en crear un blog, una web o una tienda online con WordPress, o si ya la tienes pero pagas mucho en tu hosting actual, Hostinger es la solución que necesitas. Precio imbatible, incluidas las renovaciones, increíble soporte técnico y máxima velocidad con un diseño espectacular y muy fácil de usar. De hecho, es la plataforma en la que tengo todas mis webs. Entra ahora mismo en borjagirón.com/hostinger y consigue un 80% de descuento. Recuerda, borjagirón.com/hostinger. ¿Qué más cosas? Bueno, por ejemplo, mientras estás haciendo una migración o si en muchas ocasiones tienes que esperar básicamente un día. En el tema de las facturas, pues yo he pedido algunas facturas al equipo de energía o de luz, que tenemos un sistema. Bueno, el caso es que no me han mandado las facturas. De nuevo, hoy estaba con día de facturaciones, no puedo cerrar facturación, no puedo enviarlas a la gestoría porque estoy a esperas de esas otras personas que me tienen que mandar algunas facturas. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Prever. Hacerlo antes de tiempo o un poquito antes de tiempo o estar apuntado siempre en nuestro calendario para intentar revisar cada cierto tiempo ciertas tareas. También nos podemos ayudar de ciertas herramientas. Por ejemplo, para las páginas web, pues hay avisos, notificaciones, como por ejemplo uptimerobot.com, te lo dejo en las notas del episodio, que te avisa cada vez que tu página web se cae. Entonces, si lleva caída 5 minutos o a partir de 5 minutos, que te mande un email. Entonces, tú estás atento a que si hay algún evento que sucede, pues que te avise y que puedas tomar una medida oportuna para que si no estás revisando, obviamente no vas a estar revisando si puedes entrar en tu página web cada día, que a lo mejor lo puedes hacer, pero si hay una herramienta que lo hace por ti, te permite ganar mucho más tiempo. Incluso con problemas, normalmente cuando hay en páginas web cambios de direcciones, yo por ejemplo, si escuchas mi podcast SEO para Google, vas a darte cuenta, vas a ver o habrás visto que he quitado las 3 W de todos los dominios. Y también he quitado en las URLs, es algo que justo he hecho ahora, en borjagirón.com, por ejemplo, he quitado en las URLs de los artículos la categoría. Por ejemplo, era borjagirón.com/SEO/que-es-SEO. Entonces he quitado todas las categorías, pero al hacer cambios siempre puede haber problemas y normalmente hay algunas redirecciones o algunas cosas que siempre fallan. Entonces hay que estar atento cuando se hace algún cambio de este estilo para revisarlo, para estar con Google Analytics, para estar con Search Console, para tener algunas notificaciones y revisar y optimizar estos cambios. Y esto también hablo sin más en concreto, caídas de webs, redirecciones en el podcast SEO para Google. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Punto 1. Tenemos que prevenir todas las cosas que nos pueden o que pueden pasar, saber que son cosas que pasan, siempre hay cosas que no controlamos. Si algo te puedo asegurar es que pasan cosas, siempre pasan cosas que no esperamos. Y tercer punto sería tomar medidas para tratar que no pasen tanto o sobre todo intentar tener un pequeño método para corregirlo. Así que
revisando cada cierto tiempo, poniéndote alertas en Google Analytics o en el móvil o incluso con Google Alertas para prevenir crisis de reputación, por ejemplo, te pones ahí una alerta, si alguien nombra Borja Girón y me menciona en Google, pues me pongo una alerta y me avisas. O este tipo de temas son muy, muy importantes. Hábitos atómicos, el arte de la guerra, los trucos de los ricos, el inversor inteligente, el poder de la hora, la jornada laboral de 4 horas e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora mismo en borjagirón.com/audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/audible. ¿Qué más cosas podemos aplicar o que podemos aprender? Muchas cosas también tenemos que saber que no dependen de nosotros, pero que sabemos que hay cosas que no dependen de nosotros y que tenemos que, si planificamos, por ejemplo, añadir ese tiempo extra de esos 2-3 días porque hay cosas que no dependen de nosotros. Hoy quiero hacer toda la facturación, pero resulta que al hacerlo veo que no me han llegado algunas facturas, que tengo que corregir algunas cosas y que ya depende de que la otra persona me mande la factura, que puede ser mañana o pasado, o que tengo que llamarle porque no le está recibiendo los emails o lo que sea. ¿Qué más? Importante, encontrar un sistema y herramientas óptimas. Para el tema de grabar podcast he necesitado años para ir optimizando el proceso, al final decidir no poner música, luego decidir poner música, buscar en este caso incluso estos pequeños anuncios que meto de vez en cuando para optimizar el proceso. Y con Audacity, ahora mismo el proceso, como he cambiado, ya no es el más óptimo, porque implica que tengo que editar. Si digo, venga, pues ahora en este punto voy a meter esta sintonía o voy a meter este anuncio, como he cambiado el método, como he cambiado el sistema, porque estoy buscando otros objetivos, quiero generar más visitas, más visibilidad, llegar a más gente, en este caso necesito cambiar la herramienta. Ya no me vale a Audacity. Ahora, no sé si he dicho Audible antes. Bueno, ya no me va... la herramienta que más óptimo con este nuevo sistema no es Audacity, que implica editar. Y yo no quiero editar porque implica perder tiempo. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Spreaker Studio. Estoy buscando, de hecho, si escuchas el podcast Marketing Digital para Podcast, lo comentaba en un episodio, y no hay otras herramientas, o por lo menos que yo haya encontrado y que se ajusten. Solo Spreaker Studio. Por tanto, Spreaker Studio en este caso no es patrocinador ni nada, pero como digo, es la herramienta que encontré que se ajusta a lo que necesito para grabar en directo y directamente añadir estas musiquitas, anuncios, etcétera, sin perder tiempo y luego sin proceso de edición posterior. Aunque a veces al probarlo veo que me equivoco al principio y aquí le faltaría a lo mejor alguna cosa. Como por ejemplo un pequeño editor directamente en esta herramienta, que también tiene aplicación para el móvil, pero es otra opción, pero yo con el PC, con mi Mac realmente, pues estaría bien poder tener una mini sección de edición una vez que lo guardas para eliminar a lo mejor algún espacio en blanco o algún problema que haya tenido y no tener que volver a empezar o temas similares. Entonces, eso ahora mismo lo puedo hacer, pero tendría que utilizar ese MP3 en Audacity y editarlo, básicamente. Entonces, dependiendo de los objetivos que nos vayamos marcando, tendremos que buscar unas herramientas o cambiar el sistema, porque ahora mismo el sistema que estoy utilizando, como digo, es un gran ejemplo, el tema de los podcasts, porque ahora mismo he tenido que cambiar Audacity por otra herramienta porque han cambiado mis objetivos y quiero llegar a mucha más gente y utilizar este formato pues más monetizable para que para ti siga siendo gratis, pero tengo que añadir algún par de anuncios que intento que sean relevantes y sobre todo con herramientas que tanto a mí como a mis seguidores les ayudan. Preguntar a expertos también es algo muy importante. Por ejemplo, si escuchas este podcast, escuchando podcast, por ejemplo, o mi podcast Los Últimos Días, pues vas a ver que yo te comento mi día a día, mis problemas con los podcasts, mis problemas con las facturaciones, mis problemas a la hora de emprender. Y eso va a permitirte a ti tener unas nociones, un conocimiento que te permite
gestionar tu tiempo de una mejor forma y no cometer errores que a lo mejor si no tuvieras ese conocimiento cometerías, como por ejemplo el tema de estos podcasts, facturación, hostings, etc. O que al menos lo tengas presente, que estos tiempos pues están ahí, que suceden cosas. Así que preguntar a expertos para optimizar tu proceso porque ya han pasado por ese camino te va a permitir o escucharles o ver o seguir podcasts o leer libros, te va a permitir que estos errores que cometemos normalmente cuando somos novatos o en distintas situaciones luego no acarreen o no tengas que llevarlos contigo durante mucho tiempo porque hay un problema detrás de base y que hace que pierdas más tiempo, que no te motives para grabar episodios de podcast, etc. Y a mí esto de nuevo me pasaba porque digo, voy a cambiar el formato, vamos a hacerlo con un poquito de musiquita, con algún patrocinador para hacer sostenible todos estos episodios. Y si eso lo hiciera con Audacity, no hubiera cambiado mi sistema, o estuviera buscando un sistema que se ajuste un poquito mejor y que me ahorre tiempo y que no me diga, es que ahora tengo que grabar un podcast, antes no los editaba y tardaba 20 minutos en cada episodio, pero ahora como tengo que editarlo, meter la musiquita, pues ya mi cerebro es como, me canso y grabo menos episodios a lo mejor y luego abandono. Pues tengo que intentar buscar un proceso que me agilice todo eso. O el tema de los hostings, tener tantos sitios, pues al final también cansa. Entonces siempre tenemos que intentar optimizar al máximo y normalmente nos va a venir muy bien apoyarnos de expertos, de escuchar podcasts, de leer libros de personas que ya hayan pasado por esos procesos. Resumiendo, podcasts duplicados o tener varios podcasts y la solución sería unificarlos todos. En hosting, pues también si tenemos varios hostings o varias empresas que compramos dominios, etc., lo ideal, bajo mi punto de vista, o una posible solución sería unificarlos todos. Facturas, pues lo mismo. Intentar hablar con el equipo de soporte y solucionarlo todo de base para que no se vuelvan a repetir esos problemas. O incluso con los emails. Si utilizas Gmail, etcétera, pues te pueden llegar muchas carpetas a spam, añade filtros, quítate de muchas suscripciones que ya no te interesen y ese tiempo que utilizas a lo mejor en leer, dejarlos en leídos, eliminarlos, o incluso en la opción del diseño. En Gmail, arriba a la derecha hay una opción para cambiar y poner que te aparezcan los leídos, los no leídos, etcétera. Prueba para ver cuál es la opción que mejor te funciona. Y resumiendo, como digo, terminando este resumen rápido, el tema del soporte o saber que hay tiempos de espera que muchas veces no dependen de nosotros o de la usabilidad y que hay que contar con ello. Simplemente cuando no tenemos conocimiento, pues podemos ver estos errores, frustrarnos y tener distintos problemas sabiendo que dependemos de otras personas en muchas ocasiones para poder ser productivos, pero conociendo esto podemos dejar unos huecos para saber, bueno, pues voy a grabar un podcast, pero sé que cometemos errores, que pasan cosas que no dependen de mí y voy a dejar un poquito más de plazo, o me voy a dejar un poquito más de plazo para solucionarlo. Y con todo esto tenemos que utilizar distintas herramientas que nos ayuden, como alertas de Google, Google Analytics, Uptime Robot, distintas herramientas para que nos ayuden a mejorar todos estos hábitos, el calendario, la agenda, lo que sea. Y estar abiertos siempre a cambiar nuestro sistema, a cambiar nuestros hábitos, para cambiar las herramientas, por ejemplo, más óptimas dependiendo de los objetivos que nos estemos marcando y sabiendo que normalmente vamos a procrastinar, que los cambios no nos gustan a nadie y que va a llevar un tiempo, pero intentemos siempre ser productivos, hablando con otros expertos y aprovechándonos de todo este conocimiento que tenemos hoy en día como podcasts, libros, etcétera, de una forma o gratis o muy económica. Espero que te haya gustado este episodio de hoy. Recuerda apuntarte a mis cursos en triunfacontublog.com. Gracias por estar aquí, por compartir y suscribirte, tanto en Spotify como en la plataforma que me escuches, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.